están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto saludarles de nueva cuenta. Te estamos dando la bienvenida al programa Volviendo a la Palabra de los jueves. Estamos todos los jueves a las 6 de la tarde, aquí por Radio Esperanza en el 1140 del AM de la radio, aquí en Monterrey, Nuevo León, México. De donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida al programa. Mi nombre es José Ángel Lara Castillo y ya estamos listos. Me acompañan o me van a acompañar aquí en cabina mi esposa Esmeralda Martínez y mis hijos Sofía, Sara y José Ángel. Él va a estar en los teléfonos para recibir tu llamada, para recibir tu comentario, para lo que gustes y manden. ¿Ok? Ahorita te vamos a pasar las líneas de teléfono para que te comuniques con nosotros. Antes también, para los que preguntan dónde nos reunimos, nosotros nos reunimos a estudiar la Biblia todos los domingos a las 12 del mediodía en el centro de San Nicolás de los Garza. Nuestra dirección es la calle Corregidora, número 500, esquina con la calle Colón. Corregidora 500, esquina con la calle Colón, muy cerca de la Clínica 6, ahí en San Nicolás de los Garza. Además tenemos unas pequeñas células de estudio en casa. Si no te queda cómoda nuestra principal dirección, también estamos los lunes en el Pedregal del Topo Chico en Escobedo, también el mismo lunes en la colonia Niño Artillero en Monterrey. Los miércoles estamos en Los Fresnos en Apodaca y también en Arboledas de Santa Rosa en Apodaca, y los sábados estamos en la colonia Vistas del Río en Juárez, Nuevo León. Si te interesa unirte a alguna de ellas, llámanos o mándanos un mensaje, un correo o un WhatsApp y te mandamos la información del domicilio, los horarios y todo lo demás. También un aviso que hemos hecho las últimas semanas: un hermano en Cristo, nuestro hermano Roberto Escalante, un oyente de la estación, tiene algunos problemas de salud, se está quedando sin vista y ocupa varias intervenciones, y la primera le cuesta alrededor de 70,000 pesos, y ha acudido aquí con los hermanos de la estación para solicitando ayuda, no con nosotros, con los que nos escuchan. Todo aquel que pueda y el Señor ponga en su corazón ayudar, te vamos a dar su número de cuenta. Es una cuenta de Oxxo Saldazo, es la 4766-8412-3293-5794. Si quieres más información, llámanos o llámale a él directo. Su celular es el 818-178-0647. Y ahora sí te vamos a dar los números de cabina para que nos llames si necesitas algo de material, si quieres darnos un comentario, lo que gustes y mandes. Mi esposa te va a dar los números de teléfono. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Aquí en cabina los teléfonos son 8375-5051 y 8375-5055. También hay un número de celular para mensajes de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. Y como todas las semanas, si ocupas una Biblia, márcanos, danos tus datos, tu nombre, tu dirección, tu teléfono. Y también están a tu disposición las prédicas, tanto como la de hoy y la de las semanas anteriores. Bueno, y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Si has estado con nosotros, hemos estado hablando las últimas semanas de la iglesia. Comenzamos con la liturgia, ¿te acuerdas? Desde qué día debemos reunirnos, y vimos que cualquier día es válido bíblicamente. La Biblia no enseña ya que es en sábado, pero la Biblia tampoco enseña que ahora el domingo es el día del Señor. No es así, eso no enseña la palabra de Dios. Tan válido es el sábado como el domingo, como el lunes o como el martes. ¿Okay? Cualquier día es válido para reunirnos a estudiar la palabra de Dios, porque también vimos cómo deben ser nuestras reuniones. Y vimos que es como en el aposento alto, cuando Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Todo lo que sucedió en el aposento alto es lo que debe de haber
en nuestras reuniones cristianas, ¿ok? Ahí todo lo que dijo el Señor, había palabra, hubo una cena, hubo alimentos y hubo un himno, no más, no más. ¿Dónde debemos reunirnos? También ya vimos, los cristianos no tenemos templos. El templo somos las personas, los edificios, los locales, no son templos, no son iglesias tampoco. ¿Qué es la iglesia? Y de eso comenzamos a hablar hace 2 semanas. La descripción más gloriosa que la Biblia hace de la iglesia dice que es el cuerpo de Cristo. Imagínate eso somos la iglesia, las personas. La iglesia somos las personas, no es ningún edificio, ni es ninguna religión, ¿sí? No enseña eso la Biblia, no hay tal cosa como la iglesia católica, la iglesia pentecostal, no, la iglesia somos las personas, ninguna religión, ni ningún edificio es iglesia, ¿ok? Y somos el cuerpo de Cristo, las manos de Cristo, la voz de Cristo, los ojos de Cristo. Esa es la iglesia. Y comenzamos a ver cómo la iglesia tiene mandamientos hacia afuera, con las personas del mundo. Se nos manda a ser la luz del mundo, se nos manda a ser la sal del mundo, se nos manda a ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero antes de eso, tenemos mandamientos hacia adentro, como hermanos y con los hermanos, con la iglesia. Y vimos en las últimas 2 semanas todos esos mandamientos. Amarnos los unos a los otros. 2, no puede haber hermanos necesitados entre nosotros. 3, claro que hay que congregarse, ¿sí? Pero no congregarse por congregarse. Otro mandato es tener el mismo sentir y tener la misma fe. La doctrina está por encima de todo. De hecho, lo que nos hace o no hermanos es la fe, es lo que creemos, ¿ok? Si no creemos lo mismo, no somos hermanos. Lo que nos une o nos separa es lo que creemos. ¿Cómo tendremos la doctrina correcta? Por eso la insistencia, estudiar la Biblia. El que se dice cristiano es el que estudia la Biblia, ama la Biblia. Tenemos que ser lectores fieles, ávidos, amadores de la palabra. Porque hay más mandamientos. Como iglesia hacia adentro nos manda enseñarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros y animarnos unos a otros. Y todo esto tiene que ser conforme a la palabra. Yo no le puedo decir a una hermana, es que así como se viste no está bien. ¿Y por qué? No, porque a mí se me hace o a mí me parece. No, a la gente no debe de importarle si a mí se me hace o a mí me parece. Tenemos que exhortarnos, enseñarnos y animarnos conforme a la palabra de Dios. No a lo que tampoco, es que el pastor dijo, es que la otra vez oí en YouTube, eso a nadie le importa, no debe de importarte a ti. Animarnos, exhortarnos y enseñarnos conforme a la palabra de Dios. Para eso hay que saber palabra de Dios. Y hay más mandamientos. Cuando llegan las malas, los pleitos, las ofensas, se nos manda perdonarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros. Y por si fuera poco, dice en Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Y esta es la corona de los mandamientos que nos da: amarnos, exhortarnos, tolerarnos, perdonarnos y por último, confesarnos los pecados unos a otros. Eso es lo que hace la iglesia de Cristo hacia adentro. Se fortalece, un solo cuerpo, unido por todo esto, por el amor, por la compasión, porque se ayudan, se hacen fuertes para después salir hacia afuera a representar a su Señor, a su cabeza, a Cristo. ¿Ok? Y hasta ahí vamos. Y hoy hablaremos de otra característica de esta iglesia, la iglesia de Cristo, que es la iglesia global. Claro que localmente se forma por pequeños grupos, pequeñas células, que son las iglesias locales, ¿ok? Aunque tenemos que entender, no todas las personas que pertenecen a una iglesia local, no todos
pertenecen a la iglesia de Cristo. Recuerda que el Señor dijo que dejen crecer junto al trigo y a la cizaña. Y Él al final separará el trigo de la cizaña, ¿ok? Pero cada célula, cada pequeño grupo en cada lugar, Dios le ha puesto ancianos y pastores, entre otros ministerios de los cuales hablaremos ahorita. Pero vamos a empezar por ver que es el ministerio principal, hermano. Eso es así en una iglesia. Este es el ministerio principal, el de anciano y el de pastor. ¿Ok? De eso vamos a comenzar a hablar hoy. ¿Ok? Porque nos llevará algún tiempecito. ¿Ok? Hablar de las características de los pastores, de los ancianos, de lo que dice la Biblia. ¿Ok? Pero el primero de los requisitos, hermano, el primerito para este ministerio, según la Biblia, el primero de los requisitos es ser hombre. ¿Sabías? Es decir, ¿a qué me refiero? Que la Biblia prohíbe, ¿ok? O más bien no tiene registro ni mandamiento. No hay registro no existe el ministerio de pastora en ningún lado de la Escritura. ¿Ok? Ese es el primer requisito, la primera característica para hablar del ministerio del pastor, del ministerio de los ancianos y hablar de requisitos. El primero es ser hombre. Para ser un pastor, lo primero es ser hombre. ¿Ok? Primera de Corintios, que es un gran pasaje para entender el don de lenguas, muy recomendado para los pentecostales. Primera de Corintios 14, aunque en general es bueno, debemos de leer toda la escritura, ¿ok? Pero Primera de Corintios 14 está especial para el que tiene dudas en cuanto al don de lenguas, ¿ok? Pero después de dar una gran lección respecto a las lenguas que deben callar en la iglesia, dice Pablo a los Corintios, dice Primera de Corintios 14:33, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Y luego dice en el 14:34, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Así es en las iglesias del Señor, ¿ok? En las iglesias pues que no son del Señor, ahí sí puede hablar la mujer y pastorear, como lo hacen muchas hoy. Pero en la iglesia de Cristo, en las iglesias locales que pertenecen a Cristo, ahí está prohibido para la mujer, ¿ok? Dice en el 14:35, y si quieren aprender, pregunten a sus maridos en casa, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ahora, tenemos que analizar estos 3 versos. ¿A qué se refiere? No puede hablar en la congregación. Quiere decir que entra después de la puerta, tiene que callarse totalmente, y si le dicen buenas tardes, no puede contestar porque tiene que callar en la congregación. No puede saludar en voz alta, no puede preguntar, oiga, ¿dónde está el baño? No, porque todo eso es hablar, ¿no? Entonces, claro que hay que analizar exactamente cuál es la prohibición, ¿ok? ¿Cómo entenderíamos esto si leemos todo el contexto? Primera de Corintios 14, y ahorita decíamos, está hablando del don de lenguas, ¿sí? En general, mira 14:2 y 3. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si te fijas el contexto y lo demás, seguiremos avanzando, habla de los maestros principalmente. ¿Sí? Cuando habla de edificación, exhortación, dice el 14:4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia, ¿ok? Está hablando de enseñar, de esto habla. En el 14:6, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros, dice Pablo, hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará si no les hablo con revelación, con ciencia, profecía o doctrina? ¿Te das cuenta? Es Pablo diciendo, si yo voy a enseñarles y les enseño en lenguas, pues ¿qué les aprovecha? ¿Ok?
entendiendo que el tema no es el hablar en lenguas, pero él está hablando de enseñar el versículo. Dice 14:26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, que sea por 2 o a lo más 3 por turno, y que uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Así también los profetas hablen 2 o 3 y que los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro, calle el primero, porque podéis profetizar todos para que todos aprendan uno por uno y todos sean exhortados. ¿Okay? Todo esto que habla, hasta el hablar en lenguas, el profetizar, el enseñar, está hablando de eso, ¿sí? En el 14:33 es el que leímos al principio, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos, y ahí deja caer el mandamiento. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Entonces, calle, ¿en qué sentido? En este sentido, no puede enseñar. Eso es lo que quiere decir Pablo a los corintios. Y además lo confirmó con toda claridad cuando se lo dijo a Timoteo. Dando ahora, no comenzando por el mismo lado, ahora da instrucciones directas a las mujeres. Dice en 1 Timoteo 2:9 que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Lo mismo que leímos en 1 Corintios. Aprenda en silencio, con sujeción, es decir, que se sujete. Y luego en el 2:12 lo dice con toda claridad, mi hermano. Si ya hay alguien que no quiere entenderlo, expresamente está contra la Escritura, porque no permito a la mujer enseñar. Pero luego viene algo importante, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Así que esta es la prohibición para la mujer. No puede enseñar, pero mira cómo está puesta en la congregación. Es decir, enseñar es igual a ser maestra, que es igual a ser pastor. No puede. Pero fíjate bien lo que dice Pablo. No le permito enseñar ni dominar sobre el hombre. Es decir, oye, pero hay un grupo de mujeres, o en la reunión de damas, ¿quién ha de enseñar? Claro, una mujer. ¿Sí? Es decir, puede enseñar mujeres. Una mujer ahí sí puede. A los niños también. La prohibición es, no puede enseñar a hombres. ¿Ok? Así que esas mujeres que pastorean una congregación hoy donde hay hombres, están en pecado. ¿Ok? Y es una pena por los hombres que son pastoreados por una mujer. ¿Okay? Es una pena, mi hermano, si tú acudes a una congregación y eres pastoreado por una mujer. ¿Sí? No es que el Señor las hace menos, no es que el Señor no las ama, ¿ok? ¿Sí? Sino que el Señor da un orden, ¿ok? Y al Señor lo que ama es la obediencia. ¿Okay? Ellas te pondrán un chorro de engaños, y he escuchado cualquier barbaridad para justificar su desobediencia, ¿ok? Su herejía, su pecado. Hay pastoras que dicen, a mí me levantó Dios. ¿Sí? Y si Dios me levantó, ¿quién eres tú para contradecir a Dios? No, al contrario, ¿quién eres tú para contradecir la palabra de Dios? ¿Acaso Dios puede contradecir su propia palabra? Dios, ese es el mal que ha hecho este tipo de doctrinas, como las doctrinas pentecostales, que creen, ay, es que en un sueño me habló y me dijo que iba a ser pastora. No puede ser, porque oye, Dios puede hablar en sueños, claro que puede hablar, pero nunca puede contradecir su palabra. ¿Usted por qué es pastora? No, es que vino un profeta de Chile y me levantó y me puso las manos y dijo, yo te levanto y serás guerrera.
pues ese tipo no viene de parte de Dios. Y ese es el problema del pentecostalismo, las emociones. Y luego aquella pastora se cayó al suelo y lloró y sintió bonito y se levantó. Y luego la gente que lo vio dice, pues hay que seguir a esta pastora porque mira cómo habla, mira qué poder tiene, mira ella y su esposo que habla inglés, oh, qué poder tienen, qué espíritu. Es una vergüenza, varón. Eres una vergüenza. Cualquier varón que esté en una iglesia pastoreado por una mujer, eres una vergüenza. Eres una vergüenza. Eso es lo que enseña la palabra. Dios puede permitir el pecado, Dios puede solaparlo, Dios puede ordenar el pecado. De ninguna manera, no te engañes. Y tú, pastora, no engañes a los demás. Dios nunca va a hacer algo que contradiga su palabra. Esa debe ser la regla máxima para todo cristiano. ¿Qué te van a decir ellas? Te van a mostrar mujeres de la Biblia, ¿ok? Y eso, cuando tú veas mujeres en la Biblia, es un bien para la mujer. Mira cómo Dios puede usar mujeres. Hay muchas formas de ser usadas. Mujer, claro que puedes ser usada por Dios. Eres amada de Dios. Pero Dios no puede contradecir su palabra. Dios puede usar a las mujeres y las usará como Él quiere, pero nunca contradiciendo su propia palabra. Claro que tú lees la Biblia y hay muchas mujeres usadas por Dios, pero nunca olvides la prohibición. ¿Ok? ¿Hay alguna pastora en la Biblia? Checa todas las mujeres, no existe una sola, pero ellos te disfrazan historias. ¿Sí? Pero si tú analizas cada historia de la Biblia donde aparezca una mujer usada por Dios, nunca hay una pastora. Por ejemplo, Hulda. Te voy a mencionar algunas, las que más usan las mujeres para torcer esto. Pero mira, Hulda, su historia está en Segunda de Crónicas 34, 21 en adelante. Dice, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová, por cuanto nuestros padres no guardaron su palabra para hacer conforme a lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcía y los del rey fueron a Hulda, profetiza, mujer de Salum, hijo de Ticvá, hijo de Arjás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas, y ella respondió, Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, decid al varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová. Y después dice lo que Dios le dijo. ¿Qué era Hulda? Era una profetisa, hermano. No era una pastora. No es lo mismo ser pastor o maestro. ¿Ok? Y siempre la prohibición está presente. La prohibición es, no puede pastorear en una congregación. ¿Ok? A Hulda la fueron a buscar a su casa. No enseñaba en ninguna congregación, que eso es lo que prohíbe Dios expresamente. Pero así son todos los casos que te pueden mencionar. Esther, ¿qué hizo? Abogó por el pueblo de Dios ante el rey. Esther puso en riesgo su propia vida. Pero Esther no enseñaba en ninguna congregación. Esther no era pastora de ninguna congregación. No dejes que te confundan. Ruth, ¿qué hizo? ¿Pastoreó? Claro que no. Claro que no. Débora, mira la historia de Débora. En Jueces 4, te voy a leer, no sé, el 4:4 dice, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Esta es la que más mencionan, mira, gobernaba. Sí, pero no es lo mismo que hoy ser pastora. Lee todo el 4, todo el 5, ahí habla de Débora, era jueza, pero no enseñaba en ninguna congregación. Nada tiene que ver con lo que dicen las pastoras hoy. Pero dije, no, pero mira Débora, sí era jueza y todo, sí, hermano, pero hay una prohibición en el Nuevo Testamento para la iglesia. La iglesia somos tú y yo, ¿sí? Y no permito a la mujer enseñar en la congregación.
Eso dice el Señor por medio de Pablo a Timoteo y por medio de Timoteo a la iglesia. ¿Ok? Antes de continuar, te vamos a repetir las vías de comunicación por si quieres llamarnos. Aquí en cabina los teléfonos son 81 83 75 50 51 y 81 83 75 50 55. También tenemos un número de celular para mensajes de texto durante la semana. Es el 818-252-8607. También te recuerdo nuestra página de internet www.volviendoalapalabra.com, y también tenemos Facebook. Búscanos en Facebook como Volviendo a la Palabra, y tanto de la página o del Facebook, ahí te pueden guiar a nuestro canal de YouTube, y en estas tres partes estamos actualizando constantemente nuestras predicaciones, tanto las que hacemos en radio como las que hacemos en nuestra congregación. Ahí se están subiendo. También puedes buscarnos en iVoox, ahí se pueden bajar los archivos de texto, ¿ok? Ahí estamos para servirte, mi hermano, ¿ok? En el nuevo, sigamos hablando de esto. Estamos hablando de iglesia, estamos hablando ahora de los pastores, del ministerio, sí, el más importante hoy para la iglesia. Y hablamos de características. Y la primera característica que me encontré yo que debe de tener un pastor de una iglesia de Dios es que tiene que ser hombre. Ese es el primer requisito, es la primera característica. En la Biblia no está permitido que una mujer pastoree, ¿ok? En el Nuevo Testamento, ellos ¿qué usan las mujeres principalmente? Pues otras mujeres de la Biblia, ¿no? Para decir, mira Débora, mira Hulda, pero lo que estamos haciendo pero lo que tú debes de hacer también en casa es mirar cada mujer de la Biblia y ver que no hay una sola pastora. Podrás verla en muchas situaciones distintas, pero ninguna pastoreando, nunca. ¿Ok? ¿Y por qué se ve tanta mujer? Porque claro que son amadas, claro que son hijas de Dios, porque claro que las mujeres también pueden ser usadas, y lo son, pero no como pastoras. Eso está prohibido. Mira en Hechos 18:1. Ahora vamos a ver a Priscila, ¿ok? Hechos 18:1 en adelante dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas, fue a Corinto, halló un judío llamado Aquila, recién venido de Italia, con Priscila su mujer. Por cuanto Claudio había mandado que los judíos saliesen de Roma, fue a ellos Priscila. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en escrituras. Él había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo escucharon Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Dice, ¿ves? Los dos le hablaron, claro. Priscila le habló, claro. Pero de nuevo, ¿está pastoreando una congregación? No. ¿Está pastoreando una congregación? No, mi hermano. No dejes que te tuerzan esto. Lo que está haciendo es predicarle el evangelio, enseñarle correctamente el evangelio, corregir. Y no está sola, está ayudando a su esposo a hablarle los dos a Apolos, porque lo hicieron los dos. ¿Okay? Eso es lo que están haciendo los dos, ¿sí? Corrigiendo un poco lo que predicaba Apolos. Y eso claro que lo podemos hacer. Predicar el evangelio, eso no está prohibido, mujer. De la puerta de la congregación hasta el fin del mundo, la mujer puede predicar el evangelio a toda criatura, incluso a los hombres. Les puedes predicar el evangelio. ¡Qué ministerio tan glorioso! Ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque hay mujeres que toman esto. No, pues la mujer no puede ser pastora, entonces me quedo en casa. No, hermano, solo te está prohibido, hermana, mujer, enseñar en la congregación a los hombres. Pero si en tu congregación ahí hay un grupo de damas y puede alguien enseñar, pues yo mera.
Usted puede, eso está permitido. Oye, y los niños, hombre, no hallamos maestros ni maestras. Usted mira, las mujeres pueden ser usadas por Dios, y a tu familia, a tus hijos, a tu esposo, puedes predicarles el evangelio. ¿Te das cuenta? Lo único que está prohibido es pastorear en una congregación para la mujer y hacerlo sobre hombres, no sobre mujeres. ¿Te das cuenta? Nada más eso. Nada más eso. La mujer cristiana predica a su mamá, a su papá, a sus hijos, a sus amistades, a sus vecinos, a sus familiares, en el colegio, en la fila de las tortillas. La mujer cristiana puede ser usada por Dios y puede predicar a cualquier hombre o a cualquier mujer, a los desconocidos en la calle. Ojalá y hubiese muchas mujeres predicando el evangelio en todo lugar. Ojalá hubiera un avivamiento de mujeres, pero obedeciendo a Dios, amando los mandamientos de Dios. No honras a Dios desobedeciendo los mandamientos. No honras a Dios. No, pues yo voy a ser pastora porque sí, porque traigo un fuego. Déjate de fuegos. Mandamiento expreso de Dios. Priscila le explicó a Apolos, ok, pero otra vez no está en ninguna congregación. Le está predicando el evangelio. Y así todas las mujeres que veas. Mira la samaritana a la que le habló Jesús. Jesús le ofrece el agua de vida. Jesús le dijo que él era el Mesías. Ella creyó. Y dice Juan 4:28, dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, es decir, le predicó a los hombres. ¿Pero qué les predicó? El evangelio. Venid, ved a un hombre que ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad, vinieron a él. Oye, ella predicó, claro que podemos predicar, hombres y mujeres, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pero otra vez, no te confundas. Fue a la ciudad y predicó a los hombres el evangelio. Eso está permitido, no en la congregación, no está dando enseñanza, no está pastoreando. Eso está prohibido. Ten cuidado, no es bíblico esto de que una mujer sea cabeza en una congregación. No es de Dios que una mujer pastoree una iglesia. Ellas torcerán todo lo que tengan que torcer, pero tú ten cuidado. Una congregación pastoreada por una mujer claramente no es de Dios. ¿Okay? Dios nunca puede contradecir su palabra. ¿Sí? Hay otro que tuercen, se me pasaba. Gálatas 3:26 en adelante. Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Y dicen, ¿ves? Ya no hay hombre o mujer, todos somos iguales, entonces la mujer puede pastorear. Pero ¿de dónde sacas eso? Eso no está enseñando. Si dice ya no hay hombre o mujer, entonces, pues los homosexuales tienen razón, ¿no? Puede casarse hombre con hombre, y más si son cristianos, porque en Cristo ya no hay hombre o mujer. Pues somos iguales. ¿Qué interpretación tan bárbara, tan burda? No es así. Todo el capítulo 3 de Gálatas está hablando de fe, de salvación por fe. No tiene nada que ver con un mandamiento en particular. La mujer calle en la iglesia es un mandamiento expreso en la Biblia a las mujeres que no pueden enseñar a hombres en la congregación. Hermanos, hermanas, esto no está tan complicado. ¿Qué pasa? Que la ignorancia nos está matando. ¿Okay? Pero una iglesia que contradice el orden que dejó Dios no puede ser de Dios. ¿Okay? Y bueno, ya el que quiere obedecer la escritura es demasiado clara. Casualmente es esta misma iglesia carismática la que ha revivido profetas, profetisas y apóstoles. ¿De dónde salieron? Estamos hablando o comenzamos a hablar del ministerio de pastor y hablamos de requisitos, ¿no? El primero es ser hombre, y por ese lado llegamos a hablar de que el pastorado de la mujer está prohibido. Pero el ministerio de pastor
¿De dónde salen los ministerios que muestra la palabra de Dios? ¿Sí? No son tantos. Dice Efesios 4:11, que Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Ok? Esos son los ministerios que existen. Y vamos a hablar del pastor, porque no podemos hablar, hermano, del ministerio del músico o del cantante, porque no existe en la Biblia. No puedo hablar, darte una clase o hay gente que hoy sí lo hace, ¿no? Pero yo no he encontrado material para el ministerio de panderistas, ¿no? Y decir todo lo que dice el Señor. Yo he visto iglesias que enseñan, ¿no? Mira, cuando levantas el pandero a la izquierda es que estás adorando. Cuando lo levantas a la derecha y lo suenas, ¡qué bárbaras! ¡Cuánta sabiduría! No bíblica, ¿verdad? Porque no está en la Biblia nada de eso. No hay ministerio de músico en la Biblia. No hay ministerio del cantante. Hoy no existen levitas por el amor de Dios. ¿Qué está pasando con la iglesia? Hoy no existe el ministerio de panderistas. No existe ministerio de banderistas, hermanos. Por el amor de Dios. Efesios 4:11 muestra los ministerios que hay. ¿Sí? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es lo que menciona Efesios 4. Y todavía falta analizar esos. Pero hay algo muy importante. Esto lo vimos cuando vimos los ministerios y los dones de Dios. Nunca se te olvide para qué son. En Efesios 4:12 dice, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es perfeccionar a los santos. Dice en 1 Corintios 12:7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, las manifestaciones del Espíritu, el Espíritu Santo mismo, sus dones y sus ministerios son para provecho, para que todos vayamos creciendo y siendo perfeccionados, creciendo como un edificio, dice la palabra de Dios. ¿Cómo está edificada? Primero, toda iglesia está edificada, dice Efesios 2:20, ustedes son la casa de Dios, cimentados en el edificio, cuyas bases son apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Ojalá y pudieras dibujar, tuvieras un papelito a la mano y una pluma, y dibuja cómo se edifica la iglesia. Pon un bloque abajo, la piedra angular, Cristo Jesús, Él es la piedra angular. ¿Okay? Y luego los que vimos ahorita en Efesios 4:11, apóstoles, profetas, evangelistas y pastores y maestros. Así se edifica la iglesia. La iglesia de Cristo está fundada sobre Cristo. Él es la base de la iglesia de Cristo, ¿no? De la iglesia de Pedro, sí, pues su base es Pedro. De la iglesia del Papa, pues su base es el Papa. De la iglesia de Cristo, su base es Cristo, ¿verdad? Bueno, pero de ahí empiezan los asegúnes, que hoy no vamos a ahondar tanto, ya hemos ahondado mucho. Dice, está fundada sobre Cristo, ok. Y luego los apóstoles, y por ahí te digo, los carismáticos, ya nos sobran apóstoles. Y primero estaban lejos y los veíamos en la tele, y ahora ya los tenemos acá en Monterrey también. El apóstol Ferretti, y el apóstol Maldonado, y la apóstola no sé qué, y, hermano, pululan estos. ¿Pero a qué se refiere la Biblia? La Biblia solo habla de 12 apóstoles de Jesucristo. Todos los demás, qué bueno que se llamen apóstoles. Dios los bendiga, ¿no? A nosotros se nos manda en Apocalipsis a probarlos, a probar a esos apóstoles, a probar a los profetas, a ver si son verdaderos. Pero apóstoles del Señor solo hay 12. Y el verso más contundente es Apocalipsis 21. En el 21:14 dice que el muro de la ciudad, está hablando de la nueva Jerusalén, de la santa Jerusalén, tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. No hay más. Si sabes algo de gramática, si fuiste a la primaria, ya con la primaria tienes, mi hermano. Cuando dice los 12 nombres de los 12 apóstoles, está diciendo que no hay más.
¿sí? Así es que el apóstol Ferrara, qué bueno, pero no es apóstol de Jesucristo. El apóstol Maldonado, qué chido, tiene mucha gente, pero no es apóstol de Jesucristo. Apóstoles de Jesucristo solo hay 12. Y la iglesia está fundada sobre Cristo y luego sobre los apóstoles, que no quiere decir que hoy hay nuevos apóstoles, sino sobre aquellos apóstoles de Jesucristo. Mira la iglesia en Hechos 2:42. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y está hablando de esos 12 apóstoles. La iglesia, claro que está fundada sobre doctrina de los apóstoles. No de los apóstoles nuevos, sino de los apóstoles, de los únicos, de los 12. ¿Okay? Miren, segunda de Pedro 1. Segunda de Pedro 1, saluda a Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios, una fe igualmente preciosa que la nuestra. No apóstoles nuevos, sino las de esos 12 apóstoles. Cristo es la piedra angular, luego siguen los 12 apóstoles. Y luego dice ahí profetas. Y claro que ahí se dice en Efesios 4, no lo podemos negar. Solamente que más adelante Pablo escribió a los Corintios y les dice que ese ministerio cesaría. Dice en Primera de Corintios 13. Primera de Corintios 13. En parte conocemos, está hablando del Antiguo Testamento, en parte profetizamos. No tenían Nuevo Testamento, se estaba escribiendo, estaban profetizando y dice en el 13:10, mas cuando venga lo completo. Sí, cuando venga lo perfecto, cuando lo completemos, entonces lo que es en parte se acabará. ¿A qué se refiere? Ya no habrá profetas, ni serán necesarios. ¿Cuándo vendrá lo perfecto? No nos dicen cuando lleguemos al cielo, cuando venga Jesús. No, mi hermano. Cuando venga lo perfecto, está hablando de algo que se estaba completando y que hoy ya está completo. ¿Y eso qué es? Esa es la palabra de Dios. Esa es la Biblia. Hermano, y usa solo tu logiquita ahí. O sea, se cerró la revelación, tenemos la Biblia. Y viene un profeta y dice, yo traigo palabra de Dios. Y tú, es que acá dice en Apocalipsis 21, viejo, que el que le agregue recibirá todas las plagas. ¿De dónde sacaste nueva revelación, nueva palabra? No la queremos, no la necesitamos hoy profetas. ¿Te das cuenta? Cuando venga lo completo, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Y ya se acabó. Ya no hay profetas. Si estás escribiendo, como te dije, cómo está edificada la iglesia, en la primer piedra es Cristo. La segunda son los apóstoles, aquellos 12. La tercera, en el tiempo de los Efesios, en el tiempo que está escrita la carta, eran los profetas. Pero dijo, pero este va a terminar cuando venga lo completo. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Ya tenemos lo completo. Entonces es como que sacas un bloque. Es como un juego de fútbol, mi hermano. Cambio. Salen los profetas. Entra la palabra de Dios. Y así está fundada la iglesia de hoy. Toda iglesia de Cristo hoy. Su piedra angular es Cristo. Enseguida los 12 apóstoles y luego la palabra de Dios, la Biblia. ¿Sí? La Biblia. Hoy ya no hay profetas. Lo que sí hay es lo que sigue de ahí. Evangelistas. A eso estamos llamados todos. Es un mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y después de los evangelistas siguen los pastores y maestros, que es un solo ministerio. Así está edificada. Cristo, los 12 apóstoles, luego la Biblia, y luego evangelistas, y luego pastores y maestros. Siendo este último, pastores y maestros, el ministerio principal hoy. ¿Sí? Su función es enseñar, su función, lógico, ser maestros. Y ahora sí, vamos a concentrarnos ya en el tiempito que nos queda en este gran ministerio. La mayor honra que puede tener un hombre, ser un pastor por parte de Dios. ¿Sí? Hay una palabrita que usaba demasiado Pablo, pero la usaba como sinónimo de pastor. Vamos a comenzar a estudiar esto.
¿sí? Pero antes tienes que saber, cuando la Biblia habla de pastor, cuando la Biblia habla de ancianos, está hablando de lo mismo. Comencemos por ver la palabrita anciano en el diccionario, en el hebreo. Significa ayo, que quiere decir tutor o guía. En el griego del Nuevo Testamento, la palabra anciano viene del griego presbútero o presbítero, ¿ok? En el Antiguo Testamento se refería mayormente a un miembro del Sanedrín, a un líder religioso. En el Nuevo Testamento sí se puede referir a un viejo, ¿sí? Pero también a un miembro del concilio, a algo anciano, a algo antiguo, ¿ok? Lo importante es el uso que se le da. Anciano, bíblicamente, no necesariamente habla de edad, ¿ok? Es anciano en una iglesia, no necesariamente el más viejo, sino el más viejo sí, pero en estudios, el más grande sí, pero en conocimiento, en sabiduría. El anciano en la iglesia, por ponerte un ejemplo, no necesariamente es alguien de 90 años, puede ser alguien de 40, pero que se convirtió a los 20 y comenzó a estudiar la Biblia, entonces tiene 20 años de conocimiento. Mientras que puede haber alguien de 90 que se convirtió a los 85 y tiene menos años de conocimiento que el de 40. Entonces el de 40 viene siendo anciano para el de 90. No sé si me explique. Este ministerio de anciano no es necesariamente de edad, sino de conocimiento. Hoy hay cristianos, tristemente, de 80 años y de 50 en el cristianismo que no han leído la Biblia ni una vez, por el amor de Dios. Por el amor de Dios, Hebreos 5 nos exhorta, debían de ser ya maestros, ¿ok? El anciano en la iglesia no es el más viejo, sino el que más sabe, ¿ok? Mira lo que dice Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo 3:1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿ok? Primero nos deja ver una tercera palabra que es sinónima y que te las estoy desglosando para comenzar apenas a estudiar este ministerio. Pero cuando veamos en la Biblia obispo, veamos en la Biblia anciano o veamos en la Biblia pastor, estamos hablando del mismo. Estamos apenas comenzando a estudiar y si verás el reloj ya no nos va a alcanzar el tiempo, pero lo seguiremos la próxima semana. El anciano de hoy viene siendo el pastor. Si ves el libro de Hechos, cuando Pablo fundaba una iglesia en alguna ciudad, luego se retiraba, dejaba ancianos, es decir, pastores. Mira, por ejemplo, Hechos 14:21. Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando a los discípulos, exhortándoles que permanezcan en la fe y diciéndoles es necesario que a través de tribulaciones entremos en el reino de Dios. 14:23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Okay? Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Eso es lo que hacían. Pablo evangelizaba. Pablo fundaba las iglesias y no se quedaba ahí por siempre. Se quedaba 3 años en un lado, ya estaba la iglesia formada y ya tenía que ir a otro lado. ¿Qué nombraba? Ancianos, es decir, dejaba pastores, ¿ok? Pero apenas estamos viendo las palabritas, ¿sí? Que significan lo mismo. Por ejemplo, en 1 de Pedro 5:1, ruego, y este nos va a servir bastante a los pastores, no, los describe sin igual. Mira, 1 de Pedro 5:1 en adelante. Ruego a los ancianos, ahí aparece esta palabra, que están entre ustedes. Yo anciano también con ellos. Pero está diciendo yo también, pastor. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Te das cuenta? Pedro está hablando a los ancianos, o sea, a los pastores y los manda. Apacentad la grey como a él se le mandó, ¿te acuerdas? Lo que le decía nuestro Señor Jesucristo en Juan 21, dijo, ir y apacienta mis ovejas, apacentad la grey. Luego dice, ¿cómo debe hacerlo? No como teniendo señorío, es decir, no como superior,
como mandando, no dice, tú ve esto, tú tráeme esto, tú trae una coca, no, lo que hoy les encanta a los pastores, no es así, no como teniendo señorío, no diciéndole, usted sométase a su pastor, usted es un rebelde, no, así no se apacienta las ovejas, no, el pastor no envía las ovejas por delante, eso es lo que hace un asalariado, dijo Jesucristo. Eso es lo que hace el asalariado, porque las ovejas no son suyas, ¿sí? Y mira lo que dice el 5:4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿te das cuenta cómo cuando dice ancianos está hablando de pastores? Eso es lo mismo, cuando habla anciano, obispo o pastor, está mencionando lo mismo. Y luego ahí mismo, Primera de Pedro, y mira Hechos 20, vamos a Hechos 20 ya para terminar tal vez por hoy, nos va a decir cuál es la principal función del anciano o pastor. Primera de Pedro 5 ya nos lo dijo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Y nos manda, no por ganancia deshonesta, no como teniendo señorío. Eso es lo que nos manda, ¿sí? Pero mira Hechos 20, 17. En adelante. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, otra vez, es decir, a los pastores. Vinieron y les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. ¿Te das cuenta? Pablo ya se va a ir. Y les está dejando instrucciones a los pastores, a los ancianos. Ustedes saben lo que he hecho yo entre ustedes. 20:19, sirviendo al Señor con toda humildad, lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús. Ahora, dice el 20:25, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros en quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Este es el principal trabajo de un pastor, anunciar todo el consejo de Dios, enseñar. Por eso en Efesios 4:11 al final viene pastores y maestros, es el mismo ministerio. Los pastores no estamos para dar brincos, los pastores no estamos para emocionar a la gente, no estamos para cantarles, no estamos para entretener gente. Estamos para apacentar. ¿Sabes qué significa apacentar? Si buscas apacentar en el diccionario, significa algo tan simple. Dar de comer a las ovejas. Dar alimento a las ovejas. Eso significa apacentar. Y no está hablando de que les demos frijoles. Está hablando de que les demos palabra. Dice en el 20:28 de Hechos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y luego anuncia algo peligrosísimo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¡Qué peligroso!, dice Pablo. Ustedes apacienten la grey. Y luego se va a poner muy peligroso porque de ustedes mismos saldrán pastores falsos. ¿Cómo le hacemos? Dice Pablo, velad acordándoos que por 3 años no he cesado de amonestarlos. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Yo me voy, les encargo la iglesia. ¿A quién se los encargo? Los encomiendo a Dios y a su palabra, que nunca falla. Y termina diciendo, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. La palabra, hermano, la enseñanza es lo que nos hace distinguir
a un pastor bueno de un pastor malo. Pero estamos hablando de las características del pastor. La primera es, tiene que ser hombre. No hay mujeres en este ministerio. ¿Para qué los eligió el Señor? La principal función es apacentar la grey, que quiere decir alimentar las ovejas, que quiere decir enseñarles. No gritar, no emociones, no historietas, no cuentos, no fábulas, Biblia. Pero seguiremos hablando la próxima semana. Hoy se nos acabó el tiempo, tristemente, pero la otra semana nos escuchamos si el Señor así lo permite. Volvamos a la palabra, mi hermano. Volvamos. Dios los bendiga a todos.